Capítulo 8. El mismo día dio el rey Asuero a la reina Ester la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey, porque Ester le declaró lo que era respecto de ella. Y quitóse el rey su anillo que había vuelto a tomar de Amán, y diólo a Mardoqueo. Y Ester puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Ester a hablar delante del rey, y echóse a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo, y su designio que había formado contra los judíos. Entonces extendió el rey a Ester el cetro de oro, y Ester se levantó y púsose en pie delante del rey. Y dijo, Si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si la cosa es recta delante del rey, y agradable yo en sus ojos, sea escrito para revocar las letras del designio de Amán, hijo de Amadata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Y respondió el rey Asuero a la reina Ester y a Mardoqueo judío, He aquí yo he dado a Ester la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en el nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque la escritura que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey, no es para revocarla. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a 23 del mismo, y escribióse conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos, y a los sátrapas, y a los capitanes, y a los príncipes de las provincias que había desde la India hasta la Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escribir, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero, y selló con el anillo del rey, y envió letras por correos de a caballo, montados en dromedarios, y en mulos, hijos de yeguas, con intimación de que el rey concedía a los judíos que estaban en todas las ciudades que se juntasen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con todo ejército de pueblo o provincia que viniese contra ellos, aun niños y mujeres, y su despojo para presa, en un mismo día en todas las provincias del rey Asuero, en el 13 del mes 12, que es el mes de Adar. La copia de la escritura que había de darse por ordenanza en cada provincia, para que fuese manifiesta a todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen apercibidos para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, cabalgando en dromedarios y en mulos, salieron apresurados y constreñidos por el mandamiento del rey, y la ley fue dada en Susán, capital del reino. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real, de cárdeno y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. Y la ciudad de Susán se alegró y regocijó. Los judíos tuvieron luz y alegría, y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Capítulo 9. Y en el mes 12, que es el mes de Adar, a 13 del mismo, en el que tocaba se ejecutase el mandamiento del rey y su ley, el mismo día en que esperaban los enemigos de los judíos enseñorearse de ellos, fue lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se juntaron en sus ciudades en todas las provincias del rey Asuero, para meter mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie se puso delante de ellos, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, y los virreyes y capitanes, y oficiales del rey, ensalzaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Porque Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias, pues el varón Mardoqueo iba engrandeciéndose. E hirieron los judíos a todos sus enemigos con plaga de espada, y de mortandad y de perdición, e hicieron en sus enemigos a su voluntad. Y en Susán, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Forsandata,
y a Dalfón, y a Asfata, y a Forata, y a Alía, y a Aridata, y a Farmasta, y a Arisai, y a Aridai, y a Vaisata, 10 hijos de Amán, hijo de Amadata, enemigo de los judíos, mas en la presa no metieron su mano. El mismo día vino la cuenta de los muertos en Susán, residencia regia, delante del rey. Y dijo el rey a la reina Ester: En Susán, capital del reino, han muerto los judíos y destruido a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecho? Y respondió Ester: Si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susán que hagan conforme a la ley de hoy, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así, y dióse la orden en Susán, y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susán se juntaron también el 14 del mes de Adar, y mataron en Susán 300 hombres, mas en la presa no metieron su mano. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y pusiéronse en defensa de su vida, y tuvieron reposo de sus enemigos, y mataron de sus contrarios 75,000, mas en la presa no metieron su mano. En el día 13 del mes de Adar fue esto, y reposaron en el día 14 del mismo, e hicieronlo día de banquete y de alegría. Mas los judíos que estaban en Susán se juntaron en el 13 y en el 14 del mismo mes, y al 15 del mismo reposaron, e hicieron aquel día día de banquete y de regocijo. Por tanto los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro, hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, y buen día, y de enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió letras a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar, y el 15 del mismo, cada un año, como días en que los judíos tuvieron reposo de sus enemigos, y el mes que se les tornó de tristeza en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y de enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado, lo que les escribió Mardoqueo. Porque Amán, hijo de Amadata Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos para destruirlos, y echó pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas como Ester vino a la presencia del rey, él intimó por carta: el perverso designio que aquél trazó contra los judíos recaiga sobre su cabeza, y cuélguenlo a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, del nombre Pur. Por todas las palabras pues de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que llegó a su noticia, establecieron y tomaron los judíos sobre sí, y sobre su simiente, y sobre todos los allegados a ellos, y no será traspasado el celebrar estos 2 días, según está escrito en orden a ellos, y conforme a su tiempo cada un año. Y que estos 2 días serían en memoria, y celebrados en todas las naciones y familias, y provincias y ciudades. Estos días de Purim no pasarán de entre los judíos, y la memoria de ellos no cesará de su simiente. Y la reina Ester, hija de Abihail, y Mardoqueo judío, escribieron con toda eficacia para confirmar esta segunda carta de Purim. Y envió Mardoqueo letras a todos los judíos, a las 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había constituido Mardoqueo judío y la reina Ester, y como habían ellos tomado sobre sí y sobre su simiente, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Ester confirmó estas palabras dadas acerca de Purim, y escribióse en el libro. Capítulo 10. Y el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y las islas de la mar. Y toda la obra de su fortaleza, y de su valor, y la declaración de la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Media y de Persia?
Porque Mardoqueo judío fue segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y acepto a la multitud de sus hermanos, procurando el bien de su pueblo, y hablando paz para toda su simiente.